Las personas atribuyen el título de Dios a Yeshua porque ellos dicen, el único que puede perdonar pecado es Dios. Y si Él perdona pecados, o a través de Él hay el perdón de los pecados, pues lógicamente que solo Dios perdona pecados, por lo tanto, Él tiene que ser Dios. Lo que no logran entender es que la salvación no procede de Yeshua, procede del Padre. Dios estaba en el Mashiach, reconciliando al hombre con Él. La salvación es exclusiva de Hashem. Mashiach es el medio que Él usa para reconciliar al mundo con Él. Con Él. El hecho de que sea el medio le titula o puede tomar el título de Salvador, de la misma manera que Moisés, siendo el medio que Dios usa para ir a rescatar a Israel de Egipto, le da el título de libertador. Exactamente lo mismo. Volvemos a explicar esto con las palabras que el maestro pronuncia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Es Él específicamente eso? No, Él es un ser humano. Él es un ser creado por Hashem. Pero como en sus labios está la palabra de vida, que a su vez es la palabra de verdad, y es el único medio para acercarnos a Dios, entonces Él se titula, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Yeshua lo resucita Dios, porque la vida procede del Padre. Solo del Padre proceden todas las cosas, según Saulo de Tarso. Que sea el Mashiach el medio por el cual Dios provee eso es otra cosa. El error del creyente, vamos a decir católico y cristiano, es que confundió el medio con la fuente. Fíjense, en Juan 14 el Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esa frase no termina allí. Esa frase continúa y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el medio, no la fuente. Aunque Él sea el camino, no es la estación final. Él lo reconoce. Él lo reconoce que la estación final no es Él, es el Padre. Por eso, cuando decimos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, según el libro de Hebreos, que se tradujo como sumo pontífice, que procede de la palabra puente, necesitamos entender que lo que hace el Mesías es establecer un puente entre los hombres y Dios. Él es el puente. Él no es el continente. Nosotros somos esa pequeña isla perdida que requiere conectarse con el continente, porque del continente provienen las cosas. En la isla solamente hay pescados. Bueno, sí hay. Imaginémonos que solamente en el agua podemos conseguir pescado. Pero todo lo demás que necesitamos para vivir está ¿dónde? Está allá, en el continente. Mis padres son de una isla
que, bueno, tienen un poquito de vino, que es la isla de Madeira, pero ellos requieren que del continente les suplan muchísimas cosas, frutas, materiales para construcción. Entonces hay un tráfico marítimo constante y aéreo para traer cosas a la isla, porque la isla no tiene, lo que tiene no es suficiente para subsistir. Y nosotros lo que teníamos no era suficiente para alcanzar la vida eterna. Por eso Dios construye un puente. Y ese puente es Mashiach. Mashiach o Yeshua el Hamashiach o Yeshua Hamashiach es ese puente que Dios utiliza para conectar al hombre con Él. Ahora, fíjense, si Yeshua no trajese palabra de vida eterna en sus labios, Él para nada podía ser nuestro sumo pontífice. Para nada puede ser nuestro sacerdote. Porque la misión del sacerdote, hermanos míos, era entrar en comunión con Hashem y traer una respuesta de Hashem, del Eterno, hacia el pueblo. O sea, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba en comunión con el Eterno, y entonces él recibía una respuesta de parte de Hashem. Y esa palabra se la llevaba afuera y se la expresaba al pueblo. Él no era sumo sacerdote para ofrecer sacrificios nada más. Él estaba encargado de traerle la palabra de Hashem al pueblo. Y el Mashiach cumple la misma misión. Por eso el Mashiach tiene por obligación que ser profeta. Lo que dice Deuteronomio 18:18. Profeta como yo les va a levantar Hashem. Moisés dice estas palabras. O sea, es alguien que trae palabra de Dios en sus labios. Si una persona no trae palabra de Dios en sus labios, por más buena persona que sea, por más poderoso que sea, por lo que tú quieras ponerlo, no puede ser un sumo pontífice, no puede ser un sacerdote. No puede comunicar al hombre con Dios. Porque no trae la información de Dios. Él puede traer la información de otros espíritus, pero no de Dios. Miren, los falsos profetas son personas que pretenden traer palabra de Dios al pueblo, pero no es palabra de Dios. Es una palabra falsa. Es una palabra que no procede de las fuentes divinas. Pero el profeta de Dios, el que trae palabra de Dios, la palabra que él trae hace o une al hombre con Dios. Eso es lo que hace la palabra del profeta, unir al hombre con Dios. Y eso fue lo que el Mesías hizo. El Mesías, por haber traído la palabra de Dios en sus labios, entonces Él se transforma en ese puente que nos permite conectarnos ahora con Dios. Miren, hermanos míos, la orden que da el Mashiach de ir por el mundo a predicar las buenas nuevas no es otra cosa que la orden de que la palabra saliese de Jerusalén, saliese de los muros de Israel. Cuando Él es presentado en el templo, Simeón lo profetiza como luz a los gentiles,
¿Por qué luz a los gentiles? Porque los gentiles no tenían luz. Los gentiles tenían religión, tenían tradiciones. Les faltaba nada más y nada menos que luz. Les faltaba esto. Por eso el Mashiach nos une a Dios. Él no nos une por su persona. Él nos une porque Él autoriza a que tengamos acceso a la Torá. Esa Torá que estaba guardada allá en el cofre, en el lugar santísimo, el Mashiach, por haber tenido entrada a ese lugar, Él toma de ella. Y como Él es nuestro sumo sacerdote, entonces Él toma la palabra y la saca de allá del cofre y la entrega al pueblo. Y como le entrega palabra de vida al pueblo, ahora nosotros vivimos. El hombre vive cuando recibe palabra de vida. El hombre no vive porque respira. Mi hijo estaba muerto. Ahora vive. Fíjense la diferencia. Vosotros en otro tiempo estabas sin pacto, sin palabra. Por eso estabas muerto, sin esperanza, sin Mashiach y sin Dios. El Mashiach, nuestro gran sumo sacerdote, su majestad, el rey Yeshua, entró al lugar santísimo. Y fíjense cómo entró al lugar santísimo. Él no entró al lugar santísimo con un sacrificio por sus pecados. No podía presentarse Aarón con todo lo santo que era al lugar santísimo sin antes ofrecer un sacrificio por su pecado. Esto es interesante. Él, con todo el título que tenía y todo el traje y toda la ceremonia que se hacía, él necesitaba ofrecer un sacrificio antes de entrar al lugar santísimo por su pecado. Pero nuestro sumo sacerdote entra al lugar santísimo sin ofrecer sacrificio por su pecado. ¿Entendemos esto, hermanos míos? Es que esto es tan profundo, por eso la ofrenda es tan recibida, es tan bien recibida. Y como Él entrega un sacrificio, no por Él, sino por su pueblo nada más, entonces tiene derecho, autoridad a tomar ¿qué cosa? A tomar la novia de vuelta. ¿Saben cuál es la novia? La Torá, la palabra de vida. La toma y la trae, la saca del lugar santísimo, la trae para afuera y le dice a sus discípulos: ahora vayan por todo el mundo, porque yo tengo autoridad para tomarla. El Padre me la entregó. Me entregó la esposa, la amada, la que transforma, la que cambia. Me entregó la palabra. ¿Estamos entendiendo esto? Lo que Israel no pudo lograr por su desobediencia, por ser un pueblo rebelde y por no someterse a los mandamientos de Dios, que era llevar la luz a las naciones, como lo dijo el profeta, porque te he puesto como luz a las naciones.
Ahora el Mashiach de Israel tiene la autorización de hacerlo. Fíjense, hermanos míos, si nosotros no apreciamos a Yeshua como nuestro sumo sacerdote, como nuestro maestro, estaríamos cometiendo el error más grande en nuestras vidas. Porque es Él, precisamente, el que toma la palabra y la lleva a donde no llegaba. Recordemos, hermanos, que la religión judía había prácticamente encarcelado la Torá dentro de sus medios. La había encarcelado dentro de sus fronteras. Así era. Ya no la predicaban afuera. De hecho, ya no predicaban Torá. Predicaban enseñanzas y doctrinas de hombre. Aún la Torá ni siquiera se predicaba dentro de Israel. Y si se predicaba con mucha levadura. Por eso el Mesías habla de eso, de la levadura de los fariseos, de las doctrinas que ellos habían recibido de Babilonia, de los griegos y de muchas enseñanzas que habían infiltrado, que se habían infiltrado dentro del pueblo de Israel y que habían contaminado. Hermanos míos, esto no era nuevo. Israel venía contaminándose desde hace mucho tiempo. Israel venía contaminándose desde que las tribus del norte levantaron altares, adorando a Baal. Los profetas de Baal no eran otra cosa que profetas israelíes que habían dejado la adoración al único Dios verdadero y habían abrazado la idolatría. Hay personas que piensan que los profetas de Baal eran gente de otros pueblos. En el cristianismo se cree, en muchas partes del cristianismo se cree eso. Entonces, Israel había abrazado desde hace tiempo falsas doctrinas. Y el Mashiach, que viene con la palabra pura en los labios, no solo logra vivirla, sino que logra vivirla hasta la muerte. Y por eso, hermanos míos, como Él hasta la muerte le fue fiel a la Torá, se lo voy a poner de esta manera. La Torá es una novia, una hija única de Hashem, que Él se la entrega a un hombre que le sea fiel a esa mujer, a esa palabra. Cuando tú le eres infiel a esa palabra, tu suegro te va a reclamar. Y te voy a explicar por qué tu suegro te reclama. Porque tu suegro no deja a su hija. Él tiene una sola y única hija que se llama Torá. Si te casas con la hija, te toca llevarte el suegro. Cuando Israel recibió la Torá en el Sinaí, le tocó cargar con el suegro. La Torá era la novia y el suegro dijo, yo me voy con ustedes también. No se preocupen, háganme un cuartico allí nada más, yo me conformo con eso. Pero donde está mi hija amada, estoy yo. Si la maltratas,
¿Te la ves conmigo? Si la golpeas, si golpeas a mi niña, a mi amada, te la vas a ver conmigo. Si la amas, si la respetas, si la cuidas, yo te voy a dar la herencia que le corresponde a ella. El que se casa con la hija se lleva nada más y nada menos que las riquezas del suegro. El que rechaza la hija, no le queda nada, no se puede llevar nada. Porque para obtener las riquezas del suegro, se requiere casarte con la hija. Esa es la oferta de Dios. Así lo propone Dios. ¿Tú quieres vida? ¿Tú quieres bendiciones? ¿Tú quieres cosas buenas? ¿Verdad que sí? Está bien. Yo tengo una condición para ti. Tengo una hija. Te tienes que casar con ella. Oiga, es que esa hija es un poquito estricta. Esa es la condición que hay. Es que esa hija a veces es un poquito difícil para llevar. Esa es la condición que hay. Pero es que esa hija me dice que tengo que guardar Shabbat. Pues esa es la condición. ¿Lo tomas o lo dejas? Por esa razón, hermanos míos, el Mashiach, como él vivió enamorado de esa hija, la guardó en su corazón hasta la muerte. ¿Sabes qué hace el Padre? Te la entrego. Eres digno de ser mi yerno. ¿Y sabes algo? Te la voy a entregar. Ahí tienes a mi hija. Así como el padre le entrega la hija al yerno en el altar, o al futuro esposo en el altar, así Hashem le entregó la Torá al Mesías. Y como se la entregó al Mesías, ¿sabe qué hace el Mesías? Se la lleva a su casa. Y sabe una cosa, y así como el rey exhibe a su reina como la gloria del rey, él exhibe esa esposa que tiene, que es la Torá, para que los que tengan la fe de él puedan también compartir de ese premio que él obtuvo. Aquellos que lo siguen, aquellos que tienen la fe de Yeshua, no la fe en, la fe de Yeshua, aquellos que tienen esa misma fe, entonces puedan, ¿verdad? Como son seguidores del Mashiach, como lo apoyaron en su ministerio, entonces ellos, ¿qué pasa? También tienen derecho de alcanzar esa palabra que el Mashiach les está entregando. El Mashiach la recibe y se la da a sus discípulos. Todo lo que el Padre me ha entregado, ¿qué fue lo que el Padre le entregó? Palabra. Eso es lo que Él está dando a los discípulos.
lo que el Padre le entregó no fueron casas en el cielo, no fueron calles de cristal, no fue nada de eso. Lo que el Padre le entregó fue la Torá. Y esa palabra que estaba encerrada entre querubines, esa palabra, el cofre fue abierto y fue entregado en las manos del Mashiach. ¿Sí recuerdan lo que sucede en el libro de Revelaciones? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de desatar los sellos, de abrir? Porque estaba encerrado. Y si algo está enrollado con un sello, no lo puedes leer. Simple. Entonces se requiere de alguien digno. De la misma manera que cuando se sella un lugar, porque hay una investigación y requiere de una autorización para entrar al lugar y abrir para investigar, así mismo, hermanos míos, se requiere alguien digno de recibir el libro. ¿Cuál libro? La Torá. No hay otro libro. No es un libro de fantasía, no es un libro de riqueza, no es un mapa para encontrar un tesoro. No, es la Torá. ¿Quién es digno de abrirlo? El Mashiach. Él lo abre. ¿Sí recuerdan lo que sucedió cuando él entró a la sinagoga? ¿Qué fue lo que dijo? El Espíritu de Hashem está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha autorizado. ¿A qué cosa? A dar libertad a los presos. Me ha autorizado a llevar su palabra a los que están encarcelados, para que sean libres. Porque conoceréis la verdad, conoceréis la palabra, y la palabra te hará libre. No la religión, no el sistema cristiano, no el judaísmo, que te pasa un gallo por la cabeza, no la cábala, que te habla de la reencarnación. ¿Estamos entendiendo esto? No es eso lo que él vino a predicar. Como no reciben lo que él vino a entregarnos, entonces la gente se llena de toda esa basura. Se llena de religiones, se llena de pensamientos humanos, se llena de bailes, de personas gritando en las iglesias, de haciendo show, espectáculos, y se llenan de toda esa basura porque no quieren recibir su palabra. Pero lo que Él vino a darnos fue palabra. Vayan por todo el mundo. Yo tengo la autorización del Padre, me ha entregado la Torá. Ahora lo que produce vida se lo voy a llevar a todo aquel que la quiera. Y si hay alguien allá afuera que no puede entrar aquí porque lo tienen allá afuera, yo se la voy a llevar allá para que allá donde él esté sea libre. Usted no puede ir a Israel y decir que es israelita. Tiene que mostrar que es hijo de mujer judía. Pero Yeshua no mira de dónde nací. Él mira mi alma y él mira que tengo sed de palabra. Y entonces él me hace su hijo. Me engendra a través de ella. Y como hijo, heredero.
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él es el que tiene la Torá, no las leyes rabínicas. Él es el que tiene lo que recibió Moisés en las manos ahora. Él me engendra a través de la Torá y me hace hijo de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? El sumo sacerdote en el día de expiación podía entrar una sola vez al año, precisamente en ese día. A él le habían entregado el derecho de una vez al año entrar allá. ¿Para qué cosa? Para interceder por el pueblo. Pero él, para entrar, necesitaba ofrecer un sacrificio por su pecado. Porque Aarón, con todo lo santo que era, jamás alcanzó el nivel espiritual del Mesías, ni siquiera el de Moisés. Y el Mesías está por arriba de Moisés. Por eso necesitaba ofrecer un sacrificio. Pero nuestro sumo sacerdote, hermanos, no necesitó ofrecer sacrificios por su pecado. ¿Saben por qué? Porque él no puede ofrecer por algo que él no tiene. Si él hubiese ofrecido un sacrificio por su pecado, Dios no se lo puede recibir, porque estás ofreciendo algo que no existe. Cuando tú ofreces un sacrificio es porque reconoces que has fallado. Por eso Él no entrega nada. Él no lleva nada en sus manos. Él no va a buscar un cordero, Él no va a buscar una vaca o un toro, Él no ofrece nada de eso. ¿Saben qué ofrece Él, hermanos míos? Se ofrece Él mismo por su pueblo. Hay algo allá adentro, en el lugar santísimo, que mis hermanos no tienen. Hermanos míos, entendamos esto. Hay algo en el cofre que mis hermanos que están allá afuera no tienen. Y es necesario que yo vaya allá, lo recoja y se los lleve. Hay una información, una palabra que procede del cielo que no ha llegado a mis hermanos. ¿Y saben por qué no había llegado a sus hermanos? Sus hermanos estaban afuera. Sus hermanos se habían perdido. Sus hermanos eran las tribus del norte que habían sido esparcidas por las naciones. Y aunque muchos judíos digan que regresaron, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque la misma Torá dice que ellos están esparcidos por las naciones y que el número de ellos son como las estrellas del cielo. Bueno, esas ovejas no tenían acceso a la Torá. Y es por eso que el Mashiach va y toma el libro, lo saca del cofre y lo envía a las naciones. ¿Sí se da cuenta, hermanos, por qué usted ha recibido bendición? La recibió porque un hombre vivió conforme a la ley. Y como vivió conforme a la ley, tuvo el derecho de coger el premio y de llevártelo. ¿Cómo es posible que el sistema religioso se oponga tanto a la ley? ¿Cómo es posible que hayan pastores que dicen predicar la palabra de Dios,
y no logran entender esto. Que si tú tienes la Torá en tus manos, es porque hubo un hombre que vivió conforme a los mandamientos del Eterno y que debido a eso tomó derecho de abrir el libro y de desatar los sellos. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que no solamente te entrega el libro. ¿Sabían ustedes eso? Mashiach no solamente le entregó el libro a los discípulos. ¿Sabes qué le entregó? Dice que sopló el Ruach para descifrar los códigos secretos que están aquí. Y ese soplo está soplando ahora en las naciones para nosotros interpretar las Escrituras, leerla y comprenderla. Ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Porque yo leía y no entendía. Pero ahora leo y entiendo. Que no solamente nuestro sumo sacerdote nos trajo palabra de vida eterna, sino que como Él es digno de abrir los sellos, el Padre le entrega el Ruach para que cuando sus hermanos lean las Escrituras, las puedan entender. El Ruach no es para bailar en las iglesias, no es para hablar idiomas que nadie conoce. El Ruach es para interpretar las Escrituras. Usted, amigo cristiano, que está bailando, gritando y haciendo un show allá en las escuelas cristianas, en las iglesias cristianas, usted no está haciendo nada. El Ruach viene para el creyente para interpretar las Escrituras y para guardar mandamientos. Esto hay que predicarlo, hermanos. Que allá afuera no hay mensaje como este. Allá están predicando otra cosa, convenciendo a las personas con mentiras. Y este mensaje es para las personas que amen la verdad. Así de sencillo. Nos cueste lo que nos cueste, hay que predicarlo. El Ruach es para guardar mandamientos. Juan 14, si me amas, guardad los mandamientos. Yo voy a rogar al Padre para que le dé el Ruach, para que entiendan las Escrituras, para que sean capaces de guardar los mandamientos, para entender, porque esto es un libro clasificado, está lleno de sellos. Por eso les explicaba que estaba dentro de un cofre, estaba cerrado, y nada más y nada menos que tenía 2 querubines arriba, porque el que se le ocurriera entrar allá, se las tenía que ver con los querubines, con 2 espadas encendidas. Pero como entró alguien obediente a la Torá, ese sí tiene derecho de tomarla. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Por qué Adán no pudo tomar del árbol de la vida? Por desobediente. Pero el Mesías sí pudo. La tomó y ¿saben qué? No se quedó con ella. No se quedó con ella. La llevó a sus hermanos que no la tenían. Y así como José le envía comida a sus hermanos, porque se iban a morir de hambre en Canaán, el Mesías
nos está dando palabra de vida, porque nos íbamos a morir en las religiones del mundo. Hermanos míos, bendecido el alma que recibe este mensaje. Shalom, hermanos. Shalom.